Chicos, y ahora pregunta de examen. ¿Sabríais saber más o menos cuánta gente en el mundo llega a padecer demencia? A ver, supongo que tú lo sepas, al igual que lo sé yo, porque nos hemos estado informando, pero bueno, parece que es un número bastante grande que asusta. Entonces vamos a ver si la gente que nos está escuchando puede por lo menos crear un poquito el contexto de este número. Aproximadamente creo que son como unos 55 millones, ¿no, Sara, de personas? Exactamente, qué exacto. A ver, nosotros hemos preparado el guión, ¿no? Y Claro. tenemos todos los datos. Pero bueno, la primera vez que lees esta cifra dices, joder, 55 millones de personas. Pues Pero, lo peor, Dani, es que en 2050 va a aumentar a 140 millones, se prevé. o sea, va a triplicarse. Sí, Sí, casi más o menos. exactamente. Y lo peor es que además que el 40% lo podríamos llegar a evitar de esos casos. Y que el 2050 parece que no, pero Esta idea. está ahí, está ahí, que es una cosa que a mí el tiempo pasa muy rápido. A ver, es que si lo piensas un poco frío, estamos hablando que en 25 años, ¿no? De cada persona que ves ahora con demencia, va a haber tres, Tres más. Ujú. tres de esos. Eh, asusta. Asusta y más en nuestro contexto. O sea, bueno, nosotros somos del noroeste de España y hay una población bastante envejecida por aquí y la verdad es que asusta porque pensar que se va a multiplicar por tres los casos de demencia y quizás lo que más asusta es lo que dices tú, que es que el 40% de esos casos la ciencia nos dice que se puede prevenir, ¿no? ¿Cómo los vamos a poder prevenir? Es un poquito lo que venimos a traer en el podcast de hoy. Existen una serie de factores que conocemos nosotros como factores de riesgo modificables, que son un poquito sobre los que vamos a poder actuar para intentar prevenir o ralentizar o evitar la aparición de este tipo de trastornos. Cuando hablamos de factores de riesgo modificables, hablamos de, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y lo que yo creo que más nos compete a nosotros los fisios, que es el sedentarismo, ¿no, Sara? Exactamente. Y al final intentar modificar los hábitos del paciente en la medida de lo posible. Y es algo que es fundamental aquí en consulta. Es mitad de nuestro trabajo prácticamente. A ver, yo creo que aquí una pepita que se puede llevar la audiencia, que es súper interesante, es entender bien qué son estos factores de riesgo. Porque normalmente cuando nos viene una persona a consulta, esto lo vemos diariamente, muchas veces nos vienen casi con la analítica, ¿no? Y dicen, no, es que me hice la última analítica y está fantástica. Está bien, porque, pues, por ejemplo, la hipertensión arterial o el colesterol son factores de riesgo, sobre todo a nivel cardiovascular, pero muchas veces obviamos otros factores de riesgo que son incluso más importantes. Y que hay veces que no aparecen en las analíticas plasmadas. Claro, Eso es decir, creo que parece que solo hacemos caso al papel y a dos valores de entre 10.000 y 20.000. claro, Y con que tengas 19.999 ya estás a salvo. Pero no, muchas veces no. es más, es que muchas veces es todo lo contrario. Por ejemplo, pérdida de audición, ¿no? Ostras, dices tú, ¿cómo va a ser la pérdida de audición un factor de riesgo? Pues lo es. Y principalmente lo es por otro factor de riesgo que es la pérdida de contacto social. Según vamos envejeciendo, vemos que la gente que tiene peor audición interactúa menos, cada vez interactúa menos. Y es una bomba de relojería. Entonces, factores de riesgo como la pérdida de audición o el bajo contacto social son cosas que quizás podemos empezar a, por lo menos, observar en nuestros mayores y podemos quizás tratar de modificarlos poquito a poco. Y son dos factores de riesgo que quizás no se ven en las analíticas, pero que son tremendamente importantes. O el propio entorno familiar de la propia persona. Al final hay gente que está muy determinada por el ambiente en el que vive y la gente en la que se rodea. Y Y al final como, es un factor que muchas veces se obvia en consulta. Y bueno, Desarrollalo, sí, desarrollalo, porque, o sea, nosotros sí. sabemos a qué te refieres, pero ¿a qué te refieres exactamente con entorno familiar? ¿Qué cosas ves? Pues al final sí que hay mucha gente que puede tener una patología de base y un problema de base a nivel corporal, pero bueno, sí que está muy determinado por el ambiente que tenga en casa. Gente que tenga, bueno, poco apoyo familiar o gente que tenga una situación familiar difícil, al final su patología o su problema se puede ver mucho más agravado. Nosotros como fisios sí que podemos intentar intervenir sobre eso,
pero bueno, a veces se nos pueden quedar las patas un poco cortas y hay que tirar de otras especialidades, como la propia psicología, por ejemplo, o bueno, algún profesional que pueda también ayudar en ese aspecto. Sí. Sí, es complicado porque al final nosotros tenemos poder y controlamos lo que pasa en la consulta, pero lo que pasa en la consulta es aproximadamente el 10% de lo que pasa en la vida o en el día a día de esa persona. Entonces son cosas también complicadas. Es complicado abarcar y tener todo eso Claro. bajo control. Otro factor de riesgo del tipo que sacaste tú, que me parece bastante interesante, por ejemplo, sería la fuerza y la potencia en las piernas de una persona mayor también, porque son cosas que igual a simple vista, cuando tú tienes el ojo clínico, sí que puedes estar un poquito más atento, empiezas a ver gestos cotidianos que le empiezan a costar un poquito más. Por ejemplo, no se levanta de la silla, o tu padre o tu madre no se levanta de la silla igual que lo hacía antes, y luego vas al médico y el médico le dice que está todo ok. Pero parece ser que esa pérdida de fuerza y potencia en las piernas es una de las primeras cosas que se pierde con el paso del tiempo o que puede darnos signos de que las cosas están empezando a ir mal. Entonces, igual no hace falta esperar a que una analítica nos diga que las cosas están yendo mal para actuar, para tratar de prevenir todas estas cositas. Relacionado con esto y con la pérdida de fuerza y potencia en las piernas, está muy relacionado también el concepto de sarcopenia. No sé si lo conocéis. Nosotros, Sí, hombre, evidentemente. Es más sencilla al final para que todo el mundo lo entienda, podríamos definirlo como cuando una persona pierde de forma exacerbada la masa muscular, la fuerza y en consecuencia la propia función, ¿no?, de ese individuo. Y al final, leyendo el artículo que nos ha pasado Dani, que estamos, bueno, y que hemos estado analizando, al final esto está completamente relacionado con el propio deterioro cognitivo, ya no solo a nivel muscular. Entonces, bueno, hablando de todo esto, creo que sí que es un concepto importante y no sé si toda nuestra audiencia conoce lo que es realmente la sarcopenia. Y además es importante porque realmente también he leído que afecta más o menos al 13% de los adultos mayores. Entonces, muchas veces creo que se obvia por parte médica y bueno. Justo. Es que esto quiero sí que hacer aquí un zoom porque tenemos que transmitir cada vez más la gravedad de la situación. Es decir, que yo tenga los datos de una analítica bien es maravilloso, pero si yo no tengo una buena masa muscular, una buena capacidad cardiopulmonar y una buena masa ósea, entre otras muchas cosas, tengo un problemón. Y justamente el 13% de estos adultos mayores, que son personas que no tienen que ser muy mayores, ¿eh? Hablamos de gente que con 50 y pico, 60 años, ya empiezan a desarrollar sarcopenia y es un problema, como vemos en toda esta investigación, cada vez más y más grave. Mm, Por eso en consulta lo que hacemos de forma sistemática es dividimos a las personas en función de lo frágiles que son, otro día hablaremos de la fragilidad, en función de lo frágiles que son, con una serie de pruebas y medimos cosas como lo que dice Iván, ¿no? Potencia, fuerza de miembros inferiores, pero también medimos capacidad aeróbica y al final todo esto, pues es lo que dice Sara, nos da unos valores, ¿no?, que nos reflejan pues, si la persona tiene o no sarcopenia. Y lo que nos dice toda esta investigación es que la sarcopenia es un problema ya a día de hoy. Y ojo, porque va a seguir evolucionando. Sí, al igual que la demencia, todos estos tipos de problemas derivados de, por así decir, el paso del tiempo y el envejecimiento, que no hay que ver el envejecimiento como algo malo, sino que es algo fisiológico natural, pero con el paso del tiempo van a aumentar muchísimo las cifras que estamos viendo actualmente, sobre todo por el cambio de estilo de vida que estamos viendo como sociedad, los hábitos que estamos llevando. Y hoy en día, nosotros, evidentemente, es complicado que una persona que no venga a consulta presente riesgo de sarcopenia, incluso que en nuestro caso vemos más del 13% de los pacientes que nos entran por la puerta posiblemente tengan sarcopenia, porque nos dedicamos a ello y aquí la gente ya vino con un poquito un estado más grave de salud.
dentro de que están estables, pero incluso por la calle o yo en el entorno familiar ya empiezas a fijarte lo mismo que antes. El ojo clínico de que parece que vas analizando la marcha de la gente por la calle, pues yo ahora me dedico a analizar a ver qué gente puede parecer sarcopenia o no. Y parece que no, pero cuando te fijas sí que asusta un poquito, sí que asusta. Es es una epidemia, igual no tan relevante a simple vista, pero que está ahí y que en algún momento va a tener más relevancia de la que incluso ya tiene hoy, que es lo peligroso. Y ya únicamente a nivel físico, pero también a nivel cognitivo, ¿no? Se relaciona bastante realmente una persona que llega a padecer sarcopenia con un propio deterioro cognitivo. Al final, bueno, hay estudios en los que, bueno, lo relacionan con una disminución de la masa blanca de la propia persona, del grosor de la corteza cerebral y del volumen en general. O sea, realmente podremos decir que es una pérdida de rendimiento físico, pero también una pérdida de rendimiento cognitivo del propio ser. Y bueno, creo que son aspectos que son fundamentales a tener en cuenta. Y ya no solo gestos de la vida diaria que le pueden ir costando más a la persona, como describía Iván, sino el propio pesaje de la persona también puede ser fundamental. Al final, pérdidas de peso acentuadas en pocos meses pueden ser un signo de alarma de que la persona puede estar padeciendo sarcopenia. La relación que dijo Sara ahora, por ejemplo, de músculo-cerebro, yo ayer por la tarde, preparándome el podcast para venir hoy a las 8 de la mañana con los deberes hechos, ay, estuve leyendo que cosas que ya sabíamos, pero que parece que tienes que volver a leer para reforzarte, porque al final hay tanta información por ahí que se te va olvidando. Y sí que es cierto que es súper interesante el papel que ejerce el músculo como, por así decir, sistema endocrino. Es decir, el músculo, al estimularlo, al contraerse, estirarse, es decir, por ejemplo, los efectos que tiene el ejercicio físico sobre él, pues segrega una serie de hormonas o factores de crecimiento, que no me sé los nombres, tendría que revisar, no llega a estudiar tanto, no llega a estudiar tanto, que lo que favorecen es el proceso de neurogénesis, que es el proceso de generación de nuevas neuronas en el organismo, además de otros efectos que podemos hablar algún día más en profundidad de ellos, como generación de nuevos vasos sanguíneos, que va a mejorar un poquito el gasto cardíaco, por ponernos más técnicos, que es la capacidad de que la sangre llegue bien a todos los tejidos, que va a reducir también problemas como la hipertensión, que están súper asociados con la edad, pero bueno, quedamos con la idea de que el hecho de estimular el músculo con ejercicio, con contracciones, con movimiento, con andar, con caminar, va a tener efectos grandes en todo el organismo. Y uno de los efectos que venimos a tratar hoy es lo que comentó Sara, que incluso puede llegar a favorecer el crecimiento, el desarrollo de nuevas neuronas y el mantenimiento de la masa blanca del cerebro. Y este Justo. tipo. A ver, para dejar de ser tan técnicos, ¿no? Y traerlo a cifras que todo el mundo pueda entender, lo que venimos a decir es que el hecho de hacer ejercicio, sobre todo hacer ejercicio de fuerza, lo que nos dice, por ejemplo, el metaanálisis este, es que las personas que tienen sarcopenia, esto que acabamos de decir, es decir, pérdida de masa muscular, pérdida de capacidad aeróbica, pérdida de masa ósea, las personas que tienen sarcopenia tienen un 50% más de papeletas para sufrir deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que decía Sara? Es decir, hay una pérdida de la sustancia blanca, hay una pérdida de la masa cerebral, por así decirlo. Pero ya no solo esto, sino que las personas con sarcopenia tienen hasta 3 veces más papeletas de sufrir otras enfermedades cognitivas como puede ser el Alzheimer. Y claro, cuando decimos esta cifra de que tienes hasta 3 veces más posibilidades de sufrir Alzheimer, quiero que lo personifiques en una persona que conoces, en tu abuelo, en tu abuela, en el vecino o la vecina, y que pienses que, ostras, cada día que esta persona no hace ejercicio de fuerza, está incrementando, está comprando boletos para tener Alzheimer, para tener demencia, para tener en general deterioro cognitivo. Y creo que esto que acabamos de decir es con lo que hoy nos tenemos que quedar. Es obligatorio. Sí, porque al final, ¿cuánta gente realmente llega a hacer actividad física regular o entrenar fuerza regularmente?
Al final, ¿cuánta gente nos llega a consulta que no tiene ningún hábito durante ningún momento de su vida ni ningún tipo de conciencia en cuanto a esto? Y al final les preguntas y también preguntamos a la audiencia en general, ¿qué es lo que les impide realmente comenzar a hacerlo? Porque al final muchas veces es un mar lleno de excusas y poca conciencia generalmente, porque al final si conocieran este tipo de datos, muchísimos realmente llegarían a generar miedo y comenzarían a sacar aunque sea 30 minutos de vida diaria para, bueno, cuidarse un poco, aunque sean de actividades propiamente simples como subir y bajar escaleras en vez de coger el ascensor o, no sé, comenzar a hacer cualquier tipo de esfuerzo pequeño por cambiar su vida. De menos a más, como siempre decimos. A pesar de que todos llevamos vidas, bueno, todos, yo no, pero vidas frenéticas, quiero decir, como si estuviese aquí en Wall Street. No, pero hay mucha gente por ahí que lo vemos en consulta, que es complicado, sí que parece complicado eh, incluir el ejercicio dentro de la rutina, pero sí que tenemos que hacer hincapié en la importancia que esto tiene y que no podría ser negociable. A pesar de que haya temporadas en las que todos nos vemos un poquito más pillados, que esto sea la excepción y no la norma general, por así decir. Dentro de que sabemos que es muy complicado esto, pero Y bueno, y justamente con este tipo de contenidos, lo que buscamos es salir del tú a tú en consulta y trasladar toda esta información a una audiencia mucho más grande, porque lo que nos damos cuenta es que es tremendamente complicado cambiar las cosas, entre comillas, si vamos uno a uno. Es decir, si Sara, Iván y yo hoy consultamos, pues como máximo vamos a hablar con 30 personas, siendo muy optimistas. Es decir, hablaremos con 25 o 30 personas. Y digamos que este tipo de mensajes se los daremos a 25 o 30 personas. Pero con este tipo de formatos creo que podemos llegar a muchísima más gente. Y estaba pensando ahora, este es nuestro primero, pero yo creo que tenemos que incluso simplificar más el lenguaje. Es bueno, decir, es el primero de la vuelta. es el primero de la vuelta, efectivamente. La Season 2, ¿sabes? La segunda La segunda temporada. temporada. Que No, nunca, pero- nunca son buenas, pero esperemos que en este No, caso sí. sí. Ojalá podamos ser constantes. Creo que dando esta información, ¿no? Como que el músculo, ¿no? La falta de músculo te da 3 veces más riesgo de sufrir Alzheimer, de sufrir demencia. Creo que este tipo de mensajes poquito a poco van a ir calando y esto es más importante de lo que nos pensamos. Y que parece que lo vemos, lo que tú dijiste, parece que lo vemos muy lejos y que son datos y que los datos no representan a nadie, pero intentar llevarlo sobre todo a tu situación familiar o a tu situación de vida real, porque puede estar más cerca de lo que parece a simple vista y que a todos nos puede tocar y que hay que tener conciencia